Bueno, váyanse al capítulo, ahí nos quedamos en el terrible y fatídico capítulo 4 de Primera de Samuel. Y les quiero hacer una pregunta, a ver, para que ustedes vean cómo se interrelaciona toda la Biblia con toda la Biblia. Cuando Ofni y Finés van por el arca, ¿de dónde sacan la idea? ¿De dónde creen que sacan la idea de ir por el arca? Exactamente, del capítulo 6 de Josué. ¿Se acuerdan que los trompeteros llevan el arca y entonces le dan vueltas a las murallas 6 días y el séptimo día se caen las murallas y conquistan Jericó? De ahí lo sacan, ¿ok? Entonces, como en aquel entonces pues nos ayudó a traer el arca contra los enemigos, pues la volvemos a traer. Y fue una lección muy dura porque aprendieron que no se trata de traer la cajita, no se trata de brujería en donde hago hocus pocus y traigo el amuleto. Se trata de que mi fortaleza radica en la profundidad o superficialidad de mi relación con Dios. Ok, de rato les voy a hacer unas preguntas, ok. Bueno, espero que no nos quedemos sin incisos de no sé, Charlie, ¿qué hemos visto de enero para acá? Ok, entonces nos quedamos la semana pasada en Icabod, ¿se acuerdan? Nace el hijo de uno de estos sacerdotes, la mujer muere dando a luz, mueren los dos sacerdotes, muere Elí, el sumo sacerdote, se llevan el arca. Aquí no dice que Silo fue destruido, pero aparentemente Silo, donde estaba el arca, fue destruido. Por lo menos eso decían unos arqueólogos daneses. Pero piensen, y les voy a hacer un poco de historia. Israel conquista la tierra prometida, pero son diversas tribus que andan dispersas, no tienen tanto una identidad nacional, ¿lo entienden? Lo que le daba cohesión a este pueblo, pues era su relación con Dios, buena o mala, pero bueno, comparten sus creencias. Se llevaron el arca, los sacerdotes, la línea sacerdotal está ahí trunca, han muerto y el santuario está destruido. Entonces, ¿qué le da cohesión a este pueblo? ¿Sí me explico? Entonces, obviamente van a quedar todos dispersos. Y aquí viene el trato del incrédulo con Dios, fíjense. Bueno, váyanse capítulo 5. Cuando los filisteos, dice, capturaron el arca, 5:1, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Ok, este es Asdod. Entonces lo llevan ahí a un lugar muy bonito, a donde estaban los filisteos. Tienen 5 ciudades, ahorita vamos a ver los 5 nombres, son muy importantes. Los filisteos son de origen, miren, no sé si para entonces ya puedes decir griego, pero son egeos, son de la región. Sucede que caen los imperios hitita y mocénico, no me acuerdo, mesénico, ¿cómo se llamaba el otro? Y emigran precisamente a Canaán. Con toda la putrefacción que ya iba a acompañar más tarde a los griegos. ¿Por qué creen? Y aquí voy a hablar en términos diabólicos. ¿Por qué creen que el diablo se traen a estas chuladas de los filisteos a Canaán? ¿Cuál es el propósito? Exactamente. Que cuando lleguen los judíos se vayan a encontrar unos pueblos putrefactos. En la semana estaba platicando con un muchacho judío. Le regalé unos discos de unas pláticas que di de la Pascua e increíblemente los escuchó. Y casi no cito el Nuevo Testamento en esas pláticas porque precisamente la idea era una plática para judíos. Y entonces el cuate como que me está sondeando, pero bien, o sea, es como honesto, ¿no? Y entonces le digo, mira, lo que pasa es que te tengo malas noticias, porque cuando viene la dispersión en Babel, Dios llama a Abraham y le dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones. ¿Y qué es lo que dice el diablo? Este es el cuate que hay que exterminar, porque de aquí viene el Mesías y de aquí viene el cumplimiento de todos los propósitos de Dios a través de la descendencia de este cuate. Entonces, le da la tierra de Israel a Abraham. Y entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Obviamente, pues vengan muchachos y plago la tierra con gente putrefacta. Por eso es que la plaga de gigantes, ¿se acuerdan? Y entonces el cuate se me queda viendo como diciendo, o sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿qué implica? Que eres el favorito del diablo.
Y el antisemitismo no se le ocurrió a los alemanes, no se le ocurrió a la Inquisición española, se le ocurrió al diablo. Y por eso, y entonces me dice, ¿y qué va a pasar en el futuro? ¿Otro holocausto? Y entonces me dice, es que es increíble la maldad del ser humano, o sea, cómo se está acomodando todo para incluir a Israel en una futura tercera guerra mundial y luego que venga el anticristo y luego que nos case, ¿sí? Ese es el futuro de Israel, desgraciadamente. ¿Ok? Entonces por eso trae estas chuladas de filisteos, ¿ok? Dentro de los cuales van a abundar los gigantes. ¿Se acuerdan? Goliat, ahí viene el capítulo 17, ya lo veremos. ¿Ok? Bastante bizarro porque como que tenemos la idea de que un niño le ganó un cuate bien alto, pero hay toda una historia detrás de David y Goliat que ya llegaremos. Lo que quiero que entiendan es que los filisteos son naciones plagadas de gigantes, o esta línea diabólica, que los judíos tuvieron que haber exterminado, están en toda la costa. ¿Ok? No lograron exterminar a este pueblo de toda la costa occidental. Por eso Gaza sigue siendo un sitio problemático, se ve que es un sitio que le encanta al diablo. Pero les pregunto, ¿qué implica que ellos no tengan control de la costa occidental? Sí, además, miren, los judíos no son, vamos, a la época de David, a los hebreos no les gusta el mar, ¿ok? Acuérdense, en el cielo no hay mar. O sea, David va a estar, qué bueno que no hay mar aquí, ¿ok? Y cuando hacen sus construcciones vienen los libaneses, ¿se acuerdan? Hiram y todos estos, ellos no lo hacen. Ellos no son los grandes navegantes, son los fenicios, etcétera. Son estos cuates que vienen del Egeo. Pero más allá del mar, ¿qué implica la costa occidental? Y no les puse mapa, pero implica la ruta comercial Megiddo, y toda esa costa occidental implica la ruta comercial que viene de África y va a Europa o va a Asia, ¿lo entienden? ¿Quién controla esa zona? Realmente controla toda la región. Y Dios quiere que Israel controle toda esa región, ¿para qué? Claro, para que influyan al resto del mundo. En ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones. Entonces quiero que controles eso. Pero Israel falla en controlar esa zona. Y la frontera entre toda esta área occidental filistea y el área central israelita se llama la Céfela. Y más adelante vamos a ver cómo todo el tiempo están disputando esta zona, que son estas zonas grises en nuestra vida en donde fallamos y que Dios quiere que conquistes. ¿Ok? Tienes un genio del demonio. ¿Ok? Es tu Céfela. ¿Lo entienden? Es lo que Dios quiere que conquistes. Bueno. Versículo, 5.1 dice, cuando los filisteos, para que tengan idea quiénes son o qué son la costa occidental, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Ebenezer todavía no existe, pero el cronista, el que escribió 1 Samuel, está dando una situación geográfica. Se la llevan a Asdod y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. A ver, regrésenme porque les voy a enseñar quién es Dagón. Aunque ustedes no lo crean, todos ustedes estuvieron adorándolo. Este es Don Dagón. ¿Ok? Miren, yo aquí traigo pues, a la esposa de Dagón. ¿Ok? Ahí está la sirenita. ¿Ok? No hay nada nuevo bajo el sol, como dijera Don Salomón. Ok, aquí la foto no le hace tanta justicia, pero si alguno ha visto, él es el papá de Baal. Y tiene una relación bastante extraña ahí con Astarte, con Ishtar, ¿ok? Con la deidad femenina. Y aquí les tengo que explicar el paganismo, porque todos estuvimos metidos en ello. Les voy a poner para muestra basta un botón. Dagón es el dios pez. Dag en hebreo quiere decir pez, ¿ok? Y usa un cucurucho. Los sacerdotes de Dagón usaban un cucurucho. Háblenme de un líder religioso que usa un cucurucho. Y además lo usa en forma así de barracuda, con sus joyas aquí que simbolizan los ojos. Todos estuvimos metidos en eso. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que pasa es que a veces vemos los dioses de la antigüedad como, ¡ay, qué brutos eran! Mira, adoraban esas cosas. ¿Sí me explicó? Y el diablo así, oye, denme tantito crédito, muchachos. Ajá. Ustedes no comían piñas. Ok. Y siempre va a ir toda esta idolatría con 3 personas. ¿Ok?
tienes una deidad varonil, masculino, tiene su parte, su mujer, ¿ok? Y tienen el niño, pero esto lo tienen los egipcios, lo tienen los hindúes con Krishna y el niño, lo tenían con Isis, el niño Horus, y no me acuerdo cómo se llamaba la esposa, ¿ok? Por eso a los cristianos nos dicen que somos idólatras y que la verdad simple y sencillamente seguimos una cultura idolátrica. Hay un documental en donde se burlan del cristianismo que se llama, no sé si lo han visto, Religilius, o no me acuerdo cómo se llama, y entonces se burlan de los cristianos y dicen, tú sigues una cultura pagana, ¿ok? Porque todas las culturas paganas hablaban de José, de María y del niño, si ustedes así lo quieren ver. Todo esto viene de Babel, ¿se acuerdan que está Nimrod, está su esposa Semiramis? Semiramis le pinta el cuerno a don Nimrod el 21 de marzo, nace el 24 de diciembre su hijo, y todo esto, cuando viene la dispersión en Babel, se expande al mundo. Por eso es que las personas creemos lo que creemos, pero es la misma gata nomás que revolcada, efectivamente. Ahora, ¿nosotros creemos en esto? Por supuesto que no, ¿ok? Los judíos creían en esto, muchas épocas sí, creían en el mismo Dios que no les había dado nada, ¿ok? Bueno, entonces se los comento para que ustedes vean. Miren, les pongo un ejemplo. Cuando muere Nimrod, Semiramis, para no perder el control, dice que Nimrod ha resucitado en su hijo, que es el hijo que tuvo que es el hijo de Nimrod, pero Nimrod lo procreó desde el sol, pero ella es una virgen en ese sentido, que no tuvo relaciones con nadie, tuvo ¿cómo se llama el niño? ¿Cómo? A Tamuz, exactamente. Entonces está haciendo el nacimiento virginal, ¿sí me explico? Los judíos ortodoxos, obviamente, cuando piensan en el cristianismo, creen que es algo así reempaquetado. Ok, para celebrar la resurrección de Nimrod, lo hacían con un árbol. Y lo hacían el 24 de diciembre porque adoraban al sol, porque allá se había ido Nimrod, que es el día que se ve más grande el sol, el día del solsticio. ¿Alguno de ustedes tiene un árbol en casa el 24 de diciembre? Para que vean. Claro, nunca cuestionamos lo que creemos. ¿Sí me explicó? Nada más, ajá, párate, siéntate, la pasa contigo, siéntate, párate. Pero en los cuales, como decía McCoy ahorita, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y estamos, ¿ok? Nunca nos enteramos, ¿sí? Pero eso sí, se muere la gente y dice, oye, el cielo apesta y está súper oscuro. ¿Sí me explicó? Y el diablo, no, este no es el cielo, mi cuate. Oye, pero yo ponía el árbol y le ponía esferas y todo. Sí, no, pero estabas medio norteado. Denme tantito crédito, muchachos. Sí, pero no le damos el crédito al diablo, la verdad. Ok, los filisteos se llevan al templo de Dagón el arca. ¿Por qué? Porque dicen, mi Dios es superior al de los israelitas. Cuando los cristianos chafeamos, ¿qué es lo que la gente se afirma en sus creencias? Es natural, ¿ok? Dice 5:2, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y Dios va a mandar aquí un mensaje muy fuerte, que mi pueblo esté chafeando no quiere decir que yo haya dejado de ser Dios. Ok. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Ok, imagínense, ahí está don Sirenito, frente al arca. Si los sacerdotes en el templo de Dagón hubieran tenido así de frente, tiran a la basura al Dagón y se ponen así frente al arca. ¿Están de acuerdo? Pero no es así como, caray, ¿por qué estará aquí caído? Y lo vuelven a poner. Ok, versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente.
Dios está mandando otra vez un mensaje muy fuerte, soy su papá. Ujú. En términos siglo XXI, soy tu papá. 5:5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Pero no bastó, y como no bastó y los sacerdotes estos no salieron a decir la verdad, quien va a sufrir es el pueblo. Desgraciadamente los religiosos saben qué está pasando muy en el fondo, pero no van a salir a decir al pueblo, oigan, ¿por qué? Porque el diablo siempre tiene esta idea de que al final del día puede ganar, lo cual es ridículo, y sufre el pueblo. Versículo 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y empiezan los tumores, no aclara dónde están los tumores, ni mucho menos, pero la gente empieza a morir. ¿Cuál debería haber sido la actitud de los de Asdod? Perdón, Dios, perdón. ¿Ok? Pero no es lo que hacen. Hay una historia semejante en los evangelios, ¿se acuerdan? Jesús va en el lago de Kineret, ahí en el lago de Galilea, y va hacia la Decápolis. Y la Decápolis es griego, ¿se acuerdan? Como un rabino va a llevar a la zona griega a sus discípulos. Esto es una locura. Y los discípulos obviamente en el camino van pensando, no deberíamos de ir, no deberíamos de ir, no deberíamos de ir. Esto está mal, esto está mal. Porque es como si tu maestro de Biblia te dice que vayas al cine, ¿ok? O que te vayas de antro. Vamos a pensar que te suena el mensajito en la madrugada. Y es tu maestro de Biblia. Acompáñame a Garibaldi por unos mariachis. ¿Ok? Y entonces tú vas en el carro y vas pensando, ¿y si nos matamos? ¿Y qué va a pasar? Estamos huyendo de Dios. Pero bueno, Dios tiene un plan. Y entonces cuando van en el camino viene una tormenta. Como el lago de Galilea está abajo del nivel del mar, las tormentas se dan de un instante a otro, lo mismo que los ventarrones. Entonces les viene la tormenta de repente. Y bendita ignorancia de Mateo, que es cobrador de impuestos, él no sabe que se van a morir, pero los otros discípulos les entra el terror, porque dicen, nos vamos a morir, nos vamos a ahogar. El caso es que Jesús calma la tempestad y se preguntan, ¿quién es ese que hasta los cielos y el mar le obedecen? Entonces Jesús le está diciendo, soy Dios. Llegan al otro lado y lo primero que se les aparece es un tipo, ¿se acuerdan? Endemoniado. Y para los discípulos es lo más natural llegar y encontrarse a la muchacha del exorcista levitando y vomitando lejos y dando la vuelta a la cabeza. Este cuate tiene 5,000, ¿se acuerdan? Le pregunta a Jesús al demonio, como al líder, ¿quién eres? Soy legión, me llamo legión porque somos muchos, y una legión eran 4,800 soldados. O sea que este cuate tiene bastantes demonios allá adentro. O sea, imagínense una discusión entre demonios, este tipo, ¿ok? Tiene una fuerza inusitada y vive en los sepulcros, y los sepulcros para los judíos es aberración, ¿ok? Bueno, le dice, soy legión porque somos muchos. Y entonces le dice, váyanse. Y los demonios, váyanse ustedes a saber qué placer encuentren en habitar en algo vivo. Y entonces van pasando los marranitos. En términos de hoy, Jesús está en un campo de amapola, para que me entiendan, ¿ok? Porque aquí es un criadero de puercos, es algo malo. Y entonces están allí en el campo de amapola. Claro, no se pueden meter los demonios en las florecitas, entonces el ejemplo, pero tómenlo así. Jesús está en un sitio malo. Van pasando los cerditos y se meten los demonios en los marranitos. Y entonces Miss Piggy empieza a hablar, y Porky, ahí nació Porky, imagínense, bueno. No aguantan los cerditos y se despeñan. Y nace el jamón endiablado, ¿se acuerdan? Siempre se ríen con esa sandez, pero bueno. Ok, se tiran al despeñadero. O sea, imagínense, los seres humanos podemos ir con la bruja, que nos lean el tarot, que nos lean el cigarro, todo. O sea, convivimos con los demonios, pero
ahí tenemos los discos de Sepultura, de Slayer, con todas las portadas, o sea, no pudieran ser más satánicas. Y convivimos encantados. Ay, en mi casa se mueven cosas, en la noche sí me da miedo ir al baño. ¿Sí me explicó? O sea, convivimos con, ¿cómo estás, Legión? ¡Bien! ¿Sí? Y ahí sigues al baño. Ajá. O sea, en las madrugadas alguien se te acuesta, o sea, te puede estar ahorcando, asfixiándote, y nunca sales corriendo a buscar en la Biblia la respuesta. Vas a otro brujo para que te haga una limpia. Entonces se va a Legión y entra, no sé, vayan ustedes a saber quién. Asmodeo o algún otro demonio por ahí, o sea, nada más intercambias. ¿Sí? O sea, pero lo increíble es que este cuate que andaba ahí desnudo, a quien nadie podía contener, de repente lo ven vestido en su sano juicio y platicando con Jesús. ¿Y se acuerdan de la historia? Le dicen a Jesús que se vaya. O sea, entendemos que eres Dios, tienes a este cuate totalmente aplacado. Se fueron los demonios que lo controlaban. Nadie aquí lo podía controlar, pero vete, no queremos saber nada de ti. Y cuando los de Asdod se empiezan bueno, ya pasó esto en el templo de Dagón, se empiezan a morir de cáncer. ¿Qué hacemos con el arca? Bueno, pues o sea, si tuvieras 2 centímetros de frente, pues ponte a orar a este Dios es el más poderoso. No, ¿sabes qué? Que se largue. Y además, se lo mandan a sus paisanos, o sea, ni siquiera se lo mandan a otros, se lo devuelven a los judíos, se lo mandan a otra de las ciudades como, a ver ustedes como quédense con la papa caliente, y ahí va el arca para allá. Ok, fíjense, versículo 7 dice, y viendo esto los de Asdod, dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Aquí deberíamos de incluir, entonces dejaron a Dagón y se pusieron a adorar a Jehová, pero bueno, no sucede. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, fíjense el amor fraternal que hay entre los incrédulos, pases el arca de Dios de Israel a Gat, otra de las ciudades filisteas. Por eso dice la Biblia que éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 9, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová, pues claro, estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces, ¿qué hicieron? Mándenlo a otra ciudad filistea, y ahora lo mandan a Ecrón. Y en Ecrón también se va a estar muriendo. Ok. Versículo 12, fíjense. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Entonces los incrédulos ya no saben qué hacer con Dios, y entonces vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, y a donde llega Dios está haciendo unas masacres. Ok, esto no está funcionando, a ver qué hacemos. Ok, 6:1. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. ¿Qué van a saber los sacerdotes de Dagón en serio qué hacer con el arca? No tienen la más remota idea. Lo que sí saben es que se la tienen que llevar. Y más o menos van a tener una idea bastante, pues miren, no quiero decir brillante, pero van a buscar la voluntad de Dios, si quieren ustedes, en la nebulosa, o no entiendo cómo, pero vienen con una idea bastante extraña. Fíjense lo que idearon. Primero dicen, por cada ciudad filistea, páguenle una especie de multa, páguenle una expiación a este Dios. Dice, versículo 3, ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Como son 5 ciudades, ok, mándale 5 tumores y 5 ratones, porque estas son las plagas que usó Dios. Lo más probable es que las ratas se encargaban de propagar lo que generaba los tumores. Entonces lo entienden. Y luego dicen algo bastante chistoso, versículo 6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón?
¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? O sea, si ya hay un antecedente en donde no te puedes pelear con este Dios, ya no sigas haciendo osos. Y son bastante sensatos los filisteos. Y esta es la forma en la que ellos buscaron la voluntad de Dios. Fíjense, versículo 7. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, esto es muy importante, a las cuales no haya sido puesto yugo, 2 características, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Es muy, ¿cómo les diré? Es muy interesante la idea de estos tipos, porque realmente quieren conocer si Dios los estaba juzgando o no. Y además dicen, miren, si las vacas se regresan es que Dios no nos estaba castigando, pero si las vacas se van es que sí nos estaba castigando. ¿Por qué? Porque le pusieron trabas a la voluntad de Dios. ¿Cuáles? Le pusieron 2. Número 1, estas vacas nunca habían llevado yugo, entonces no saben llevar un carro, ¿lo entienden? Se iban a quedar ahí paradas o se iban a quedar mugiendo, quejándose. Pero además están criando a sus becerros. ¿La vaca se va a separar del becerro que está criando? No, para nada. Entonces imagínense que ahí están las 2 vacas, están los becerros a un lado y entonces le dicen a los becerros, vételos trayendo. Lo natural es que las vacas se regresen detrás de sus becerros. ¿Ok? Miren, yo no les quiero decir que ustedes vayan a seguir este procedimiento de ponerle trabas a Dios para que Dios vaya quitando los obstáculos y te cerciores de la voluntad de Dios. Pero algo hay que reconocerle a los filisteos. Buscaron la voluntad de Dios. ¿Ok? Mal. Y de este pasaje no puedes aprender nada. ¿Ok? Por favor. ¿Por qué les digo que no pueden aprender nada? ¿Alguien aprendió algo de este pasaje? Bueno, lo que deben de aprender de este pasaje es que tienen que destruir su tele, o por lo menos tener la suficiente fuerza de voluntad para apagarla. Miren, raciónense la tele. Digan, me voy a dar 2 horitas. 2 horas, hey, son buenas, son muchas, son cientos de horas al año. ¿Sí sobrevivirán? ¿Quién aprendió algo de este pasaje? No me refiero a ustedes. Hay un personaje bíblico que aprendió de este pasaje. Por eso me cae bien Cavernitas, porque enfrenta su ignorancia y se me queda viendo así estoico. ¿Quién aprendió algo de este pasaje? No me va... A ver, estoy orando. Hay un personaje bíblico que copia esto. No volteen a ver. No, la próxima semana voy a traer electroshocks, ¿ok? Bueno, ahorita lo vemos. Sí. No digan, no, ustedes permanezcan en ignorancia los siguientes 10 minutos, ¿ok? Ok, entonces esto es lo que hacen. Dice versículo 9, y observaréis, si sube por el camino de su tierra Bet-Semes, él nos ha hecho este mal grande. Bet es casa, Semes es Shemesh, el sol. Okay, es una ciudad obviamente idólatra que habían conquistado los judíos. Ok, si sube por el camino de su tierra Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es humano la que nos ha herido, sino que los tumores y todo esto han sido por accidente. Aquellos hombres lo hicieron así, tomaron las 2 vacas que criaban, les uncieron el carro y encerraron en su casa sus becerros, y luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, las ratones, etc. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes. Bueno, pues si no pasaron la de David, ¿por qué se van para Bet-Semes? No, ya estaba muy difícil esta, ¿va? Bueno, esta era difícil, yo lo reconozco. A ver, váyanse capítulo, ¿qué es? 21 del libro de Josué. Y dejen ahí la mano porque ahorita vamos a regresar a la historia. Solo quiero que vean que no es casualidad que se fueron a Bet-Semes. Ok, ¿quiénes pueden maniobrar? ¿Quiénes pueden tener contacto con el arca? Ok. Bueno, me dijeron la mitad de bien, ¿ok?
Ok, Mayolo se cubrió con todas las de la ley, levitas, sacerdotes, levitas y levitas sacerdotes y todos los que anteriores. Ok, 21, ok. Esto es muy importante. Los levitas no tienen territorios asignados, sino que ellos viven dispersos en medio del resto de las 11 tribus. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, claro, para que influyan al resto del pueblo, muy bien. Por eso es que estamos desperdigados 6 días a la semana. Para que influyamos a México, Distrito Federal y el Estado de México. Fíjense, 21.1. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, donde estaba el arca, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Ok, me voy a brincar al versículo 13. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además Libna con sus ejidos, Yatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y, Bet Semes con sus ejidos, 9 ciudades de estas, 2 tribus. Ok, entonces por eso es que las vacas se arrancan para allá. ¿Para qué? Para que cuando llegue el arca haya alguien que la pueda maniobrar, ¿lo entienden? Solo la pueden maniobrar, ni siquiera los levitas, los hijos de Aarón, ciertos hijos de Aarón, los sacerdotes, ¿ok? Leví es papá de Gersón, Coat y Merari, y dentro de los coatitas están los aaronitas, ¿ok? Entonces todos los sacerdotes son levitas, sí, pero no todos los levitas son sacerdotes, ¿lo entienden? Ok, entonces regrésense. Entonces arranca para Bet Semes. ¿Por qué? Porque ahí es una ciudad de sacerdotes. Ok, perdón, ya me perdí. Ahí voy, ¿eh? Estamos capítulo 6. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Y aquí les voy a hacer una pregunta muy fuerte y muy importante. Llega Bet Semes. Versículo 15, 6:15 dice: y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Entonces ya, llegó a Bet Semes, todo el mundo es feliz, ya regresó el arca. Pero va a suceder algo, 6:19, y esto es muy importante que lo entendamos, porque a veces no lo entendemos y es muy fuerte. Entonces Dios hizo morir, 6:19, a los hombres de Bet Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Bueno, váyanse al capítulo 4 del libro de Números. Qué ganas de espiar, o sea, es una tontería. Es una tontería lo que está sucediendo aquí. Pero bueno, tiene una enseñanza muy profunda que a veces los cristianos no alcanzamos a entender. El arca simboliza el matrimonio de Dios con su pueblo. Ahí guardan el convenio de matrimonio en dos copias. Cuando uno piensa en los 10 mandamientos, piensa en Charlton Heston, ¿se acuerdan? Con del 1 al 5 y del 6 al 10. Pero no, trae del 1 al 10 Moisés y del 1 al 10. Pero guarda las 2 copias en la casa de Dios que está justo en medio del campamento de Israel, en donde Dios está diciendo, Dios como latino, mi casa es su casa. Entonces, como vivimos juntos, pues los dos tenemos la misma caja fuerte, y en la caja fuerte guardamos nuestro convenio de matrimonio. Pero esto es tan
tan sagrado para Dios, ¿ok? Además ahí Él se sienta para dialogar con Israel. Esto es tan sagrado para Dios que solo ciertas personas pueden manejar la caja, si así lo quieren ver. Ahí están 4, 5. A ver, ahí estoy, ahí están bien. ¿Se acuerdan? La caja, al igual que todo el tabernáculo, todo que tiene que ver con el santuario es móvil, es mueble. No lo pudieras embargar como bien inmueble, para que me entiendan, porque si tú eres Hacienda y llegas a embargar el tabernáculo, los judíos en un santiamén ya lo desarman, ¿sí? Así como meneamos las razones sociales para otro lado y ya no la van a encontrar cuando vengan los actuarios. Aquí George les puede contar algunas historias al respecto. ¿Okay? Entonces no puedes embargar el tabernáculo porque nos lo llevamos rápido para otro lado. ¿Por qué es móvil? ¿Por qué creen que es móvil? Claro, la construyen cuando está en el desierto, pero Dios no quiere luego templos, ¿se acuerdan? Le dice a David, oye, he vivido en tiendas toda esta vida. ¿Por qué? Porque somos adventistas y peregrinos sobre la tierra, no somos de aquí, somos del cielo. Finalmente, nuestra morada aquí no es permanente. Vamos camino al cielo y vamos a estar mucho más tiempo en el cielo que en esta tierra, acuérdense. Es más importante allá que acá. Pero bueno, en esta época Dios manifiesta su peregrinar con Israel. Le dice, mira, tú eres peregrino y adventista sobre la tierra, por eso todo está diseñado para que se mueva. Pero el movimiento del tabernáculo tiene ciertos procesos. Dios es bastante ordenado. Entonces dice ahí, Números 4, 5, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Entonces, se cubría, se entiende, con el velo y luego se llevaban el arca. El arca estaba cubierta por una cortina, o sea, estaba el lugar santo, a donde entraba el sacerdote todos los días, y estaba el lugar santísimo. Y aquí estaba el velo, aquí había una cortina, aquí solo entraba una vez al año. Cuando se movían, obviamente, se veía el arca. El sacerdote tenía que ver el arca, obviamente, pues, se tenía que meter, aunque no fuera el día de la expiación, quitaba el velo, entonces tapaba el arca y se la llevaban. Pero solamente estas personas. Me brinco al 15, 4:15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa para que no mueran. Entonces los hijos de Aarón hacen esto y luego vienen sus primos, los coatitas, y entonces ya se lo llevan, pero no lo pueden ver. Fíjense, versículo 20. Los coatitas, los hijos de Coat, no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas porque morirán. Lo que les quiero decir es que el arca no te le puedes ni acercar para que me entiendan. Solo ciertas personas la pueden ver. Tú la puedes ver, sí, pero una vez que está cubierta y a lo lejos. Ya lo aprendieron por la mala los filisteos. Ahora llega a Bet-Semes y en Bet-Semes deben de saber cómo tratar el arca. Lo deberían de saber. ¿Por qué? Porque deberían de conocer la Biblia. Ellos son los sacerdotes y su vida corre peligro si no llevan a cabo bien los procesos. Qué bendición hubiera sido que existiera máquina del tiempo y alguien de G3 16 satélites se regresa a esa época. Oigan, muchachos, tienen que seguir el proceso de Números 4. El único problema es que si hubiera ido el domingo anterior, se hubiera muerto espiando el arca. A ver, ay, Charlie ha estado hablando de eso los domingos. Ay, es que no me acordaba de la lección de números, señor. No había pasado por ahí. ¿Números? Ay, es horrible, puros censos y nombres. Tantos de acá y tantos de allá. Hay que leer toda la Biblia porque si no, no entendemos el resto de la escritura. ¿Se acuerdan del libro de Ruth? Era así todo, porque todo tenía que ver con la ley. Nunca lo hubiéramos entendido si no tenemos el antecedente. Lo mismo sucede aquí. Si no tienes el antecedente de Números 4, no sabes por qué estos están muriendo. Les tengo que hacer un comentario. Cuando los judíos son conquistados por los griegos, concretamente
por uno de los exgenerales, una rama de los exgenerales de Alejandro, que son los Ptolomeos, sacan de Ptolomeo a Nené. Los Ptolomeos conquistan Egipto y allá se llevan, allá en Alejandría se hace una gran comunidad judía. Y para esa comunidad judía traducen la Biblia al griego. A ver, les voy a hacer examen. Díganme un judío de Alejandría. Hoy tronaron todo. Les voy a decir, era un judío elocuente y poderoso en las escrituras. Apolos, exactamente, Apolos es de allá. Sería Egipto. Le ponen Alejandría por Alejandro. ¿Ok? Y traducen la Biblia. Supuestamente la leyenda es, si así lo quieren ver en la parte romántica, que el Ptolomeo a Nené manda a llamar a 72 o a 70 sabios judíos y por eso le ponen la Septuaginta por 70, que tradujeran del hebreo al griego. La Septuaginta es una traducción de la Biblia de más o menos del 200 antes de Cristo que se usa mucho, porque finalmente, pues como les diré, es algo que tiene la certeza que es antes de Cristo. La Septuaginta no maneja el número de 50.070, nada más dice que murieron 70. Lo más probable es que en Bet-Semes no haya habido 70,000 personas, se hubiera muerto todo el pueblo completo. ¿Lo entienden? Se los hago nada más como... Hay ciertas traducciones en donde ustedes leerían en Primera de Samuel que murieron 70, no murieron 50.070. Váyanse ustedes a saber cuántos murieron. El caso es que fueron y abrieron el arca y entonces muchos murieron por andar de fisgones. Y con esto termino. Y aquí viene la pregunta. Charlie, pues de todas hoy perdimos. A ver. El arca está perdida, vayan ustedes a saber. Ya hay 18,000 teorías. Sí, pueden ver las películas estas de Harrison Ford, de los cazadores del arca perdida, a ver si les da alguna luz sobre ella. Supuestamente está en Etiopía, pero bueno, para saber dónde está el arca, es irrelevante. Lo importante que sepan del arca es que ahí se manifestaba Dios y ahí es donde Él se sentaba, es su asiento, su trono, si así ustedes lo quieren ver, en donde se comunica con el hombre. Si tú te encontraras el arca, la pudieras ver, la pudieras tocar. Ok, vamos a hacer nuestra interpretación democrática de la Biblia. Inciso A, sí la puedo tocar, Charlie. Ok, Pablo fue de los primeros en levantar No te vamos... No. Pero algún voluntario que sí tocaría... A ver, ¿quiénes no tocarían el arca? Qué susto. Ok, los que no levantan la mano, Charlie, la primera vez que vengo, inciso C, no entiendo nada. Inciso D, que hemos visto de septiembre para acá. Ok, mi mujer sí tocaría el arca. Me haría viudo. Ok. ¿Alguien? ¿Por qué sí? Pero tú empezaste que no, ¿ya cambiaste de opinión tan rápido? Oh, miren, salvó la honra de G316 satélite. Muy bien. A ver, váyanse a Mateo 26. Me faltan nada más 2 versículos, Nada más quiero que lean eso. Mateo 27, perdón.
Ok, 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, fíjense, de arriba abajo, porque lo está rasgando Dios, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces sí pudieras tocar el arca. Pero además, ¿qué eres tú? Sí. Y lo que vamos a ver a lo largo de estas historias, apréndanlo desde hoy, es que la comisión de rey y la comisión de sacerdote son incompatibles. No puedes tener al mismo que lleve a cabo las dos, excepto en nuestro caso y en el caso de Jesús. Son los únicos dos casos en donde son compatibles el ser sacerdote y rey al mismo tiempo. ¿Se acuerdan Apocalipsis? Y nos hizo al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. O sea que sí lo pudieras tocar. La pregunta es, si ya puedes entrar a la presencia de Dios, ¿por qué no lo haces? Hebreos 10, y ahí terminamos. Esa es la pregunta. Aquí estas personas se acercan a la... Claro, no lo están haciendo, son fisgones. No es que se quieran acercar ellos a la presencia de Dios, y por eso viene la mortandad. Y la próxima semana, el siguiente capítulo es igual de bizarro que los que hemos estado leyendo. Diez 20. Bueno, 10:19. Hebreos 10:19. Quiero que entiendan esto. Cuando un cristiano se hinca y se pone a orar, hay una escena, y vi una escena preciosa la semana pasada, porque los que les gusta el golf, la semana pasada fue el Abierto Británico y lo ganó un chavo cristiano. Pero cuando él termina su ronda, antes de ir a un desempate, va camino a entregar su tarjeta y el cuate se para en el camino y se queda así orando. Y ahí se queda un buen rato, digo un buen rato, como 20 segundos así. Si en ese instante le hubieras preguntado, ¿dónde estás?, hubiera dicho, estoy en la presencia de Dios. Dice 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dios dice, si ya te abrí la puerta, ¿por qué no entras? Cuando un cristiano cierra los ojos y se pone a orar, literalmente se metió hasta la cocina y está hablando con Dios. Claro, Dios espera que entremos de esta forma, purificados los corazones de mala conciencia, que nos hayamos bañado, para que me entiendan. ¿Y cómo te bañas? Habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces el mensaje va a ser el mismo de la semana pasada. Báñense, báñense, báñense. ¿Qué es bañarme, Charlie? Es que pases tiempo con la Biblia. Porque el pasar tiempo con la Biblia te va a hacer que tengas comunión con Dios, y eso te va a llevar a orar, y eso te va a llevar a buscarlo. Y quisiéramos llevar una vida sin problemas, pero ahí están los filisteos siempre destruyendo nuestras cosechas y etcétera. ¿Por qué ha permitido Dios los filisteos ahí? Para que Israel dependa de Dios y para que Israel conquiste la zona más importante, que eventualmente conquistará David y luego mantendrá a su hijo Salomón. Y de ahí, para el real, siempre va a ser un lugar en disputa. Bueno, pues vamos a orar y luego cantamos. Dios, te queremos dar gracias por la muerte de Cristo. Gracias porque hoy podemos entrar hasta tu trono, Dios, y hacerte nuestras peticiones. Entendemos, Dios, que tú eres santo y no convives con el pecado, pero con la propia sangre de tu Hijo nos limpiaste. Gracias, Dios, por ese regalo que pues nunca pudiéramos pagar, Señor. Gracias por la salvación. Y Dios, te queremos pedir hoy disciplina, Señor, que nos des la gracia para pasar tiempo con tu palabra,
Y Dios, que tu Espíritu ilumine nuestras mentes para que podamos entender lo que nos quieres decir con ella. Gracias por todo, Dios. Te alabamos y te bendecimos por todo. Te lo agradecemos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.